de Tartagal, también van a tener una clase especial, no una clase, no un horario especial para alguna consulta de ellos, exclusivamente de Tartagal también. También ya lo vamos a informar. Este, Hoy comenzamos con el práctico número 1, que es el que tiene ustedes en la plataforma. Eh, Como ustedes han visto, la unidad 1 la unidad del programa es teoría general del costo, donde se dan los conceptos básicos de la materia, que como su nombre lo indica, forman la base, el fundamento de todo lo que viene posteriormente. Por lo tanto, es importante tener claro estos conceptos, porque después tiene incidencia en el resto del temario de la materia. Así que es importante que, aunque nos demoremos en estos temas que parecerían fáciles, hay que tenerlos bien claros. Entonces, no importa que ocupemos esta clase y la otra para desarrollar el práctico número 1, si es que no hace falta, pero que se tenga claro el concepto. Es preciso también que lean la teoría, lean la bibliografía que se le va subiendo, porque eso lo voy aclarando mucho, los conceptos. Acá hay mucho la parte conceptual, no aprenderlo de memoria porque no sirve, sino la parte conceptual, entenderlo para después aplicarlo, porque así van a poder hacer el resto de las bolillas, las unidades. Estoy compartiendo la pantalla, le agradecería saber si se la puede ver o no, ustedes por favor avisen porque... Sí, sí se puede ¿Sí? ver. Sí, Bueno, era justamente sobre lo que vos estabas diciendo, Freddy, que hoy, en esta semana vamos a ver la primera unidad, teoría general del costo, y específicamente hoy con el trabajo práctico número 1, lo que es costo, la clasificación de costos aplicado a 3 ejercicios. ¿Sí? Bueno, antes que entremos ya, queríamos recordarles que comenzamos las clases prácticas hoy, cuáles van a ser las condiciones de regularidad. Hubo gente que pidió estar condicional porque tenía contabilidad 4 libre. Eso hablamos en reunión con la cátedra. Esta característica solamente se va a permitir hasta mayo, cuando la tengan que regularizar, o sea que tendrían que tenerla regularizada antes del primer parcial. Es así, ¿no es cierto, Freddy? sí. Bien. Eso para la gente que tenía contabilidad 4, que está condicional por ahora. Eh, Condiciones de promoción. Bueno, ya saben que van a tener otro examen posterior a los trabajos prácticos, al parcial que tengamos correspondiente, tanto al primero como al segundo. Los que van aprobando y teniendo más de 7, rinden el parcial de promoción. Los parciales van a ser, estas son fechas probables, ¿no? 10 de mayo, 14 de junio, 21 de julio. Acordémonos que tenemos clases hasta fin de julio. Trabajos en grupo. Esto es algo que, bueno, no sé si ya se los comentó la contadora Jaime en la teoría, que este año se les va a solicitar que formen grupos con sus pares, afines. Nosotros no lo vamos a elegir, sino que le vamos a pedir a ustedes que ustedes se agrupen. Ya le vamos a decir el número, estábamos esperando para ver bien cuánta gente estaba inscrita, para decirles de cuántos van a ser los grupos, de forma tal que vayan desarrollando un trabajo práctico, un proyecto, que lo van a ir complejizando a medida que vayamos dando las clases prácticas, de forma tal que ustedes planteen en ese trabajo una actividad, la que ustedes quieran, y vayan aplicando. Cuando veamos el concepto de clasificación, materia prima, mano de obra, gasto de fabricación, y se va a exponer después por grupo. Van a tener 2 presentaciones. La primera entrega va a ser obviamente posterior al segundo parcial, al primero o al segundo, Fred. Primero, me parece. Ya le avisamos. Pero bueno, como para que vayan pensando con quiénes van a hacer el grupo, qué actividad van a desarrollar. Eso va a ser un trabajo adicional obviamente, a los exámenes parciales. La plataforma ya está vigente, la clave es costos 2021. Si alguno tuvo dificultad en entrar, bueno, nos tendría que decir de forma tal que veamos cuál es la dificultad. Ahí vamos a ir colgando todo lo que es la teoría.
las pautas para el trabajo práctico. En este caso está ya los costos, conceptos básicos de la clase que dio la contadora Jaime. Creo que hay 2 grabaciones, también hay 2 bibliografías, los costos principales clasificaciones eso ya la tenían el año pasado, pero bueno, para un elemento básico para poder desarrollar de lectura de Amaro Jardín. Bueno, yo voy a desconectarme un rato de esta pantalla para ver si hay alguien en sala de espera. Después del tercer parcial, también vamos a tener un recuperatorio para los que tienen posibilidad todavía de regularizar y no han aprobado con la nota suficiente los 3 parciales. Bueno, tendrán la oportunidad de aprobar, de regularizarla con un recuperatorio. Tienen que tener por lo menos dos parciales aprobados y el tercero no menos de 2 la nota para poder recuperar. Después van a estar las clases, como decía, las clases de consulta, que también van a estar a disposición. Generalmente hacemos un repaso antes de cada parcial, una clase de repaso, también de recuperatorio, una clase de repaso antes del recuperatorio. Y para el final, generalmente hay una clase también de consulta antes del final. También como años anteriores, vamos a subir trabajos prácticos de años anteriores, como para que practiquen, se ejerciten, pregunten, hagan consultas. Van a estar abiertas las comunicaciones a través de la plataforma, de WhatsApp, de los correos electrónicos. Así que no hay forma de cómo no comunicarse. Cualquier duda, consulta, no duden en mandar el mensaje o el correo preguntando. Bien, acá estaban preguntando, ¿quedó claro entonces cuáles van a ser las condiciones real que aclaramos en base a lo que tiene contabilidad 4 libre? Y preguntaban si hay posibilidad de promoción condicional. No, para la promoción no iba a haber esta libertad, digamos, de esperar que regularicen, como es en el caso de los condicionales que tenían contabilidad 4, ¿no? Así eran, ¿cierto? Sí. Bien. Fechas para el examen teórico de promoción seguramente va a ser posterior a las fechas que dimos como propuestas del examen parcial, ¿sí? Acuérdense que siempre es una semana posterior a eso. Sí, antes eran juntos, pero bueno, el año pasado fue separado, digamos. Exacto. Asistencia. Lo que vamos a tratar de hacer, por eso era la participación que les decíamos dentro del Zoom, tratar de identificarlos de esa forma como parte de la asistencia. Asistencia en teoría para regularizar. En realidad lo que se espera siempre es que a ustedes les sirva asistir, más allá de regularizar o no, porque los ayuda tanto para el parcial como para el examen final. ¿Quién más está preguntando? En los parciales, el 90% es práctico y un 10% aproximadamente es teórico, alguna pregunta teórica como para ayudarlo a los que son estudiosos y memorizan, pero la mayor parte es práctico. De todas maneras, la teoría es importantísima, porque sin la teoría no van a poder hacer la práctica. Así que no falten a la teoría tampoco. En este primer trabajo práctico, como en el segundo, bueno, lo que decía recién el profesor Monet, era lo importante de, más allá de estudiar de memoria, del concepto del costo, la clasificación y como que ustedes mismos puedan plantear algún ejemplo. Por eso vamos a tratar de detenernos lo más posible en esta primera parte, que es la base, por los resultados que tuvimos en los últimos exámenes finales. Bueno, si quedó alguien con alguna duda con respecto a las condiciones de la materia, del cursado, pueden asistir a cualquiera, siempre se les va a colocar los 2 links de las 2 clases, ¿sí? En este caso fue hoy martes de 2 a 4, podían haber asistido, o de 4 a 6. El jueves creo que es de 4 a 6, en nuestro caso siempre va a ser de 4 a 6, y los otros 2 profesores son los que tienen más móviles, que el jueves creo que tienen de 6 a 8, para los que no puedan asistir de 4 a 6. Bien, bueno, comenzamos. Bueno,
Si no hay ¿Hay preguntas. alguna duda? Si alguien se quiere habilitar el micrófono y preguntar, si no, ya comenzamos directamente con el trabajo práctico. Una, siempre tienen que tenerlo a mano, tratar de imprimirlos en lo posible para que puedan leerlo, porque algunas veces va a estar la pantalla ocupada con la solución o alguna otra cosa y no van a poder leer el enunciado. Entonces, el enunciado lo imprime y lo tienen a mano. Si es posible leerlo antes, ya anotar dudas, preguntas y tratar de, si lo posible, lo van solucionando ustedes mejor todavía, porque así van aprendiendo, aunque se equivoquen, traten de solucionarlo antes y después lo corroboran cuando tengamos las clases. Profe, Bueno, el parcial teórico para profesión es oral o escrito. Dependiendo de la cantidad de alumnos. Generalmente lo primero, el parcial teórico siempre es escrito. sí, Por Zoom. parciales generalmente son escritos. Sí. Bueno, voy a compartir la pantalla, porque cuando yo comparto pantalla no puedo ver quién está en sala de espera, así que si ustedes ven que alguien está esperando, por favor me avisa y yo lo admito. Bueno, Bueno, hoy entonces empezamos con teoría general del costo, el práctico número 1. Ya lo van a ver ahí, creo que va a poner el enunciado al contador. sí. Se denomina clasificación de costos. Ahí lo estoy. Ya lo comparto. ¿Se ve? Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, ustedes ahí en la primera hoja, en la página 1, tienen una pequeña introducción y después tienen un gráfico. Un gráfico que visualmente podemos tener una idea del proceso productivo de la empresa esta, de la que se trata el práctico. Es siempre importante tenerlo al gráfico porque ayuda mucho visualmente. O sea, no es necesario que lo hagamos nosotros, puede ser que ya lo tengan hecho la empresa, la parte técnica, el gerente de fábrica, o cualquiera de ellos, de los técnicos, ya lo debe tener hecho. Entonces, siempre tratar de conseguirlo, tenerlo a mano, como para que nos ayude a ubicarnos. Eh, Otra cosa es también ubicarse en la planta, en la fábrica, en la actividad que se trata. Es importante indagar sobre cuál es la actividad, cómo funciona, cuáles son los departamentos, la distribución de las distintas oficinas, talleres, depósitos, como para ver después, eso nos va a ayudar para clasificar en lo que es directo, indirecto, eh, si es de producción o no producción, etcétera. Por lo tanto, hay que recorrer la fábrica lo posible. Recorrer la fábrica y preguntar al capataz, al ingeniero, al contador, a los gerentes, preguntar, inclusive a los obreros, los datos importantes que necesitamos para distribuir mejor los costos. Bien, en este caso se trata de una minera en la que nos contrata, voy a leer la parte y el enunciado, que se dedica a la explotación de minas de cobre en la provincia de Salta. O sea que vamos a tener el objeto del costo, ¿cuál va a ser acá? El, a ver, El cobre. No, bueno, nadie. Quisiera abrir el chat aquí para que por lo menos puedan participar, pero no puedo. Bien, y nos contratan para que lo contraten también a ustedes para la planificación y producción y exponen en el siguiente detalle el proceso de producción a desarrollar por la empresa La Puna Salteña. Es determinación del área a explotar, movimiento de material y extracción, el traslado del material, nos está diciendo en realidad las etapas que van pasando hasta que se extrae el cobre. Traslado de material y depósito
en trituradoras, molienda del material, proceso de separación del mineral de la roca, traslado de concentrado del mineral hacia el puerto, y de ahí la destilación del concentrado en refinería. ¿Bien? Bueno, Esto ahí, sería... fíjense que se trata de una actividad primaria, industria minera, que el proceso productivo no es igual que el que quizá en la fábrica común, que hacemos un producto de un mueble, por ejemplo. Acá tiene otra característica, hacer actividad minera primaria tiene un proceso distinto. Quizá nosotros en una fábrica común de algún producto tenemos un taller, un galpón y ahí hacemos todo. Acá no, acá fíjense que tiene la mina por un lado, el material por otro, el traslado, la destilación, todo está, digamos, no está dentro del mismo espacio físico chico, sino que tiene movilidad. Por lo tanto, tiene costo, todo eso tiene costo para nosotros. Tenemos que pensar también, acá no lo dice, pero eh, nosotros tenemos que, ustedes habrán visto ahí en la teoría general del costo que se habla del concepto de unidad de costo o de costeo. Entonces tenemos que pensar acá cuál es la unidad de costeo para nosotros, qué queremos calcular nosotros, qué queremos acumular los costos y sacar el costo de, y puede ser, no sé, puede ser una tonelada de mineral, no sé, lo que la unidad de costo que nosotros fijemos. Entonces hay que también fijar eso, ¿no? Otro elemento que tenemos también es el periodo de costo y el otro elemento es la unidad de medida, o sea, la unidad el valor monetario, ¿no? Del, del mineral. Bueno, entonces más o menos el proceso está descrito ahí desde la determinación del área a explorar. Ustedes imagínense en la montaña qué área se explora, el movimiento de material y extracción, que es, digamos, la explotación de la mina o la excavación, o bueno, según el método de extracción que tengan, el traslado de ese material, que serían la roca, a la trituradora, donde se desmenuza la roca y empieza, digamos, a molerse el material para después sacar el proceso de separar el cobre del resto, que no es cobre, ¿no? Y bueno, después la purificación de eso, ¿no? Bueno, hay distintos métodos, pero no conozco mucho, pero este debe ser uno de los más comunes. Bueno, ¿qué más? Hasta acá entonces, claro, ¿qué nos plantean? Nos dice que la empresa presenta los siguientes costos, nos enumera a 32 costos identificados, y nos solicita clasificarlos de acuerdo a diferentes criterios. Ustedes en la clase de teoría deben haber visto muchos más que estos ayer, antes de ayer. Cómo clasificar un costo de acuerdo a los elementos de costos involucrados. Nos piden el punto 1, según su función, sean de producción o no, según su erogabilidad, cuáles serán los costos erogables y cuáles no erogables. Según su... Sí, ahí está. No. Sí, por favor, esa es la idea. Que los erogables serían lo que simbolizan una salida de fondos en el corto plazo y los no erogables lo que no simbolizan una salida de fondos. Exactamente, perfecto. De acuerdo a los elementos del costo involucrado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipos de elementos se usan? Puede ser materia prima, materiales, mano de obra o los gastos indirectos de fabricación. Muy bien, perfecto. Esa es la idea, que vayamos identificando. Ahora va a ser en términos generales y después cuando vayamos avanzando con el trabajo práctico y los posteriores, vamos a ir viendo cada uno de los elementos del costo en profundidad. Por su vinculación con el nivel de actividad, ¿de qué nos hablarán acá? ¿Cómo identificar? Bien, sí. ¿Cuáles son los variables? Los que varían en proporción a lo que varía la actividad, al nivel de actividad.
Si yo produzco una unidad más de producto, voy a tener más materia prima que más materia prima. Bueno, Bien. acá nos vamos a guiar por lo que dice el punto 4, ¿no? Según su vinculación con el nivel de actividad. O sea, van a ser para nosotros variables y con el nivel de actividad fluctúan esos costos. Si al subir o al bajar el nivel de actividad, fluctúan. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta ese concepto, nivel de actividad. Ya vieron ustedes que hay actividad, nivel de actividad. O sea, que vieron capacidad y nivel de actividad. Bueno, ese concepto es el que vamos a tener presente acá. Y la última es según la vinculación con el objeto del costo. Y ahí entre paréntesis nos dice el concentrado de cobre. Ese va a ser el objeto. O sea que va a ser el producto final, el concentrado de cobre. En este detalle de los conceptos a clasificar, fíjense que no hay mucho detalle, ¿no? Son algunos muy sintéticos, ¿ah? Y bueno, entonces ahí quizás no tengamos los elementos necesarios como para decir, bueno, ¿qué clasificación doy? Si nada, me dice nada más que una sola, dos palabritas, ¿y cómo puedo clasificar? Y yo hace rato decía, tenemos que preguntar, indagar y sacar todos los datos posibles. Y acá me dan dos palabritas, ¿cómo hago para clasificarlo? Bueno, la consigna es que ustedes pregunten, o sea, que la duda les surja a ustedes, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra cosa? Con ese concepto que es tan sintético, bueno, entonces, si pasa tal cosa, podemos clasificarlo de una forma, si pasa tal cosa, de otra forma. Entonces, esos datos que ustedes pueden surgir de dudas, con dudas, o quizá dos alumnos clasifiquen distinto el mismo concepto, es lo que tendríamos que indagar, es lo que tendríamos que preguntar en nuestra recorrida de la fábrica, del taller, y preguntando eso, ¿ves? A ver, ¿cuánto utilizan? ¿Cómo utilizan acá tal cosa? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo es el combustible? ¿Cuánto usan? ¿Cómo lo usan? ¿Dónde lo usan? Cosas de que podamos identificar fácilmente, más fácilmente la clasificación. Si no, vamos a estar, digamos, pensando que hay un montón de alternativas posibles, ¿cuál de todas será? Entonces, si bien es sintético el detalle, es justamente para dar lugar a que surjan las dudas, para que ustedes pregunten, y bueno, en función de la pregunta haremos una reclasificación si es necesario. Bien. Bueno, ¿Se entonces ve? sí, se ve, estamos Perfecto. situados en una empresa que produce concentrado de cobre. Y ahí tenemos un montón de conceptos que forman parte o no, ya vamos a ver, capaz que algunos no, del costo del concentrado. Entonces tenemos que ver cómo lo clasificamos. Esa es la tarea. Ustedes no tienen el rayadito ese, ¿verdad, Ivana? No. Pero bueno, No saben tienen. que esto ya Claro, es la solución. claro. Pero bueno, Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? de todas formas vamos planteando, este es el punto 1, Sí. la clasificación de elementos del costo, vamos a ir viendo, ¿sí? Desarrollándolo así, vamos por parte, como dice Jack. Sí, lo que podrían hacer ustedes es o adjuntar una hojita al lado, si tienen impreso el enunciado, una hojita al lado como para hacer el rayado. Si no, y colocando al lado de, por ahora, ¿no? Después para la otra clase ya lo completen y le traen, hacen el rayado. Pero para ahora, digamos, poder ir poniendo al lado de cada concepto la inicial. Por ejemplo, materia prima, poner MP y bueno, y van clasificando al costado nomás como para no hacer el rayado ya. Pero sería bueno que para la próxima clase ya ustedes lo pasen, tengan hasta donde lleguemos el rayado completo y si quieren hacer el resto lo hacen, digamos. Si es que no llegamos ahora, yo creo que sí vamos a llegar. Para mí sí. Bueno. Sí. Bueno, necesitamos que nos ayuden ustedes a participando, o sea, para ver si van entendiendo. ¿Empezamos? Bien. Empezamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Hay alguien que tenga dudas, preguntas? ¿Se entiende? ¿Quedó Profe, claro? en la Tarde función de contar. apoyo no lo vamos, profe, Sí, en la función de ¿Cuál es la apoyo no pregunta? lo vamos a distribuir en distribución, administración y financiero. Sí,
Sí, podemos ir Se haciéndolo. podría ser, la solución estaba planteada como de producción y de no producción, pero se puede perfectamente Puede identificar, ser. Mejor, todavía mejor si lo hacemos ahí. ¿sí? ¿Qué más? Empezamos por el uno. Exacto. Bueno, la cuenta o el concepto es depreciación de máquinas de molienda. Si tenemos en cuenta la primera clasificación que nos solicitan, que es elemento del costo involucrado, ¿cómo lo podemos Sí. clasificar? Como gastos indirectos de fabricación. Fíjense que Bien, esa pregunta que hace rato decían dentro de no producción, si la clasificamos o no, bueno, eh, quizá una idea principal nos dé si es de producción o no producción primero. ¿Ya? Si claro, pensamos que es de no producción, ya lo descartamos, ya no es ni materia prima, ni mano de obra, ni gas. Y si es de producción, pues ahí entramos a analizar si es materia prima, mano de obra o gas. Como acá habla de máquinas, de molienda, se sobreentiende que es de producción, entonces ya nos facilita la tarea, digamos, el enunciado. Pero puede darse en otro detalle que no diga tan claro si es de producción o no producción, entonces estaríamos en la duda. Entonces, quizá eso nos ayude primero, ¿es producción o no producción? Ubicarnos. Y de allí, si es de producción, ya nos dedicamos a los tres elementos. Bueno, acá es fácil, primero no hay problema, digamos. Entonces, decimos que es de producción y como su compañero dice, de gasto indirecto de fabricación. Bueno, esa sería la primera clasificación, ¿verdad? sí. Bueno, La vamos según desarrollando y su, después yo la muestro. claro, Ahí está. según su función, Dijimos que ya era de producción, pero el primero que Producción. habíamos visto. producción. Muy bien. La otra clasificación que su compañero dijo que era de acuerdo a si implicaba desembolsos de dinero, era la erogabilidad. ¿Serán erogables o no erogables? No erogable. No No erogable, er- profe. Muy bien. Y van así, poner la planilla y lo vamos llenando. Y yo la estoy llenando y después la muestro para que la vayan. Ajá, Y así ya cuando terminamos el punto, la muestro entera. claro. No erogable, dijimos, ¿no? Sí, No erogable porque el concepto de la erogabilidad se produjo en otro momento anterior, generalmente anterior, en la compra de la máquina. Bueno, seguimos. seguimos. Según su relación con el nivel de actividad. ¿Cómo será? ¿Ahí lo Profe, en ven? ese caso no tendríamos que saber qué método de amortización se está usando. Claro, está bien, Claro. está bien. Entonces, ¿cuáles serían las Entonces, alternativas? exacto. Si es Sí, lineal sería un costo fijo y si depende Exacto. del uso que se le dé a la máquina sería un costo variable. Claro, exacto. ¿Ve? Esa es una duda, ese dato nos está faltando allí, ¿ves? Entonces, eso tendríamos que preguntar al ingeniero, al capataz, cómo amortizan la máquina o cómo calculan la vida útil. Bueno, entonces ese dato, nos faltó. Entonces, para que en la próxima vez, cuando vayamos a recorrer la fábrica, no nos falte, vamos preguntando a medida que vamos recorriendo la fábrica. Bueno, acá vamos a considerarlo por ahora, anoten esa duda, esa aclaración, digamos. Este, si es, este, si es lineal, como su compañera dice, es fijo. Acá no aclara, vamos a considerarlo que es lineal, pero podría aclarar que es fijo, ¿no? Digo, Acá variable también. pregunta qué método. ¿Mm? Claro, qué O método. cómo calculo. ¿Sí? Eso sería, si tuviéramos que hacerlo y estamos frente al ingeniero, ¿cómo calculo? ¿Qué método se Claro, utiliza? ¿Sí? Yo, sí. vamos, como, Noten bien, eso porque va a haber casos en donde no va a ser fijo, va a ser variable. bien. Bueno. Y de acuerdo a su vinculación con el objeto de costo, que dijimos que en este caso no hay mucha duda, porque el objeto de costo, ¿cuál es? El concentrado de cobre, ¿cómo será? ¿Directo o indirecto? Directo. ¿Todos de acuerdo?
digamos, es un costo del concentrado de cobre. Sí, ¿no es cierto? Está relacionado con el concentrado del cobre. Porque no hay otro producto. O sea, el único que estamos fabricando, digamos. O sea, si hubiera más productos, sí, podría ser de 2, de 3 productos, de uno. Bueno, no tenemos acá, tenemos un solo producto. Y es el objeto. Recuerden que cuando hacemos esta clasificación de directo e indirecto, tenemos que tener en cuenta siempre el objeto del costo. Siempre el objeto. ¿Qué es lo que estamos costeando? En este caso estamos costeando el concentrado, pero podríamos estar costeando el departamento, no sé, molienda, Claro. o el departamento extracción, o transporte. Entonces, o podría ser el departamento o la gerencia de producción. Entonces, depende del objeto. ¿Qué es lo que estoy costeando? Va a ser directo o indirecto, depende del objeto. Puede ser directo para un objeto e indirecto para otro objeto distinto. Entonces, bueno, hay que tener presente siempre cuál es el objeto. En este caso, el objeto es el concentrado de cobre. No sé si se entiende. Profe, en cuanto al objeto del costo, no es lo primero que tendríamos que analizar, digamos, a la hora ya de empezar a ver las otras clasificaciones. No No. necesariamente. Puede ser, digamos, pero no necesariamente. O sea, sabemos que, bueno, por eso, digamos, lo primero que nada es la actividad. La actividad, hacer las preguntas, está bien, o sea, cuando conocemos la empresa y la actividad, ahí ya sabemos cuál es la unidad de costeo. O sea, ya todos esos son datos previos, ya lo tenemos claro, entonces ya hemos preguntado y ya tenemos claro. Recién nos sentamos a clasificar y a acumular los costos. O sea, sí puede ser antes, puede ser, si lo tenemos, ya lo tenemos de antes ya lo tenemos, pero lo podemos hacer en la clasificación antes o después, no hay problema. Pero sí En tenemos que realidad, tenerlo claro. exacto, se define concomitantemente, porque una vez que ya identificamos la actividad, identifico qué es lo que quiero costear en forma simultánea. ¿Bien? Bueno, ¿seguimos o hay alguna otra duda? Seguimos. Bien. Segundo dice, Sí. depreciación, rodados de traslado del personal administrativo. Supongamos que tengamos un colectivo donde se traslada al personal administrativo. De acuerdo a la función Oye, que decía Freddy, que siempre vamos, porque si la función ya es de apoyo, ya no vamos a hacer el elemento del costo. Sería de apoyo administrativo. Media producción. Muy claro, bien, entonces listo, ¿ves? Muy bien. ahí Inclusive ahí cuando podríamos poner administrativo. la administración. ¿Mm? Claro. Sí. Ahí. Si queremos clasificarlo, como su compañero decía, ponemos en este caso administración. ¿Bien? Ahí cuando hablamos de apoyo, hablamos digamos, de los costos de no producción. Costos de no producción o de apoyo sería lo mismo, digamos. Y dentro de apoyo, en este caso, administración. Por lo tanto, en los 3 primeros casilleros no va nada porque no es de producción. Claro. Acá ya sabemos que no. Ahí es vacío. Después Listo. vamos a su erogabilidad. ¿Eran erogables, no erogables? ¿Implicaron un desembolso de dinero? ¿No? ¿Por qué no es de producción, profe, la función? Si se supone que el personal... Ah, es personal administrativo. Muy bien, ¿ves? Exacto. Por eso siempre hay que leer bien, y en este caso si hubiera sido del personal solo, no hubiera dejado abierto para decir, bueno, depende si es solamente personal, si está ahí todo, producción, no producción, por acá lo especifico bien. Entonces, bueno, yo Pero en voy el a caso de ir que sea personal necesario para la explotación, claro, ahí cambia. Ahí claro, sería de producción. gracias. De nada. Pero bueno, acá es porque está acotado. Si lo hubieran dejado sin, de personal solo, no hubiera abierto un abanico de posibilidades. Acá ya lo centralizo. Bien. Y decíamos, ¿será erogable o no erogable? Lo mismo hubiera sido, No es erogable. por ejemplo, si la depreciación le hubiera dicho traslado del personal de no producción.
y nos Claro. queda abierta. ¿Y de qué? De administración, de comercialización, de financiación, ¿de cuál de los tres? ¿Ves? Entonces ahí quedaría abierto a saber, ya no era de administración solo, o capaz que sí, pero habría que averiguar de a quién se traslada. ¿Eh? Por eso son datos, aunque parecen chicos los datos, pero aclaran. Bueno, Bien. la depreciación, como la anterior, también es de no erogable, ¿no? Lleva el mismo, digamos. ¿De Fijo, acuerdo? variable, ¿Cómo será? No se sabe. no se sabe Fijo. tampoco. Por ahora, digamos, a lo que no aclare, vamos a considerarlo fijo. A lo que no aclare. ¿Mm? Bien. Fijo, entonces. Y después, ¿Cómo será con su vinculación con el objeto? Indirecto. claro, está bien. Directo. ¿Alguien cree que no? Escuchamos. Bueno, acá están todas las depreciaciones juntas. Pues. Exactamente. Hubiese sido interesante que no, pero... Bien. Fíjense ¿Dudas qué pasa con entonces? el tercero. Fíjense qué pasa con el tercero, que parece igual, parecido, pero no es parecido. No es igual. Ahí tendría que mostrar la Profe. columna BC. Sí, Sí. Es indirecto porque no está relacionado con las producciones también, profe. Acordémonos que ¿qué usamos, qué conceptos tenemos para clasificar en directo o indirecto? ¿Por qué decimos que es directo o indirecto? Porque se vincula directamente con la actividad principal. Exactamente. Cuando no hay duda, la vinculación es directa, específica. En Si este es el caso, edificio de la fábrica, sí es de producción. Pero eso. si fuese Bien. de otro, no sería. Bien. ¿Se claro, entendió? No sé quién preguntó por qué era indirecto hace rato y... Sí, ¿Sí? profe, sí. Listo. Bien. Va. en el Seguimos caso, entonces. en el caso que dice ahí el alumno del edificio de fábrica, bueno, muchas veces se dice fábrica a toda la empresa completa. Exacto. Entonces, habría que ver si se está refiriendo a toda la empresa o se está refiriendo a la fábrica en sí, digamos, a Es donde está a la la... fábrica de la producción. Exacto, el área de producción. ¿A qué le llaman fábrica? ¿Todo el edificio o al taller nomás? Bueno, en este caso Suponemos vamos a acá, entender, exacto, sí, ¿qué es ¿qué vamos a producción? entender? Entendemos que es la parte de producción. Por eso hablamos, sí, lo primero que vamos a hacer es identificar de acuerdo a su función si es producción o no producción. También podría decir depreciación del edificio o de la planta. ¿Y qué se Exacto. entiende por planta? Entonces, planta para una empresa puede ser toda y para otra puede ser la planta fabril nomás. Claro. ¿Quedó claro o estamos confundiendo? Bueno, acá decimos que es de la fábrica, o sea que de producción. Como es de producción, ya nos podemos entonces clasificar entre los tres elementos. ¿Qué será? Un costo indirecto. Costo indirecto. Muy bien. Claro. ¿Y qué será? Supongamos que acá, en vez de depreciación edificio de fábrica, diga, a ver, no, tendría que ser que me den el dato, no que me digan depreciación, sino que me digan edificio o inmueble de fábrica. Y bueno, el inmueble o incluiría tanto el edificio como el terreno. Entonces, antes de hacer la depreciación, de calcular, tendríamos que separar terreno de edificio y amortizar únicamente el edificio. Acá dice depreciación de edificio, o sea que ya es puramente depreciación del edificio. Bueno,
Bien, Igual que las otras, las depreciaciones son son no erogables. no erogables. ¿Y cómo será? No, ¿Fijo no o variable? aclara, claro, no aclara, acá no hay ninguna aclaración previa que me dé idea de cómo se amortiza. Por lo tanto, vamos a considerar igual que las otras. Si no me aclara, las consideramos fijas. Fija. Pero cabe la duda, habría que preguntar, ya notaron en el caso 1 y 2, que siempre queda para preguntar cómo es la amortización. ¿Y en este caso Y qué después, será? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Directo. Ah, directo. Sí, sí. Porque dijimos que era vinculación con el concentrado de cobre, y en este caso estamos hablando de la fábrica de él. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda de por qué es directo? ahí cuando vimos fijos, fíjense que la depreciación acá, al no estar vinculada con las horas trabajadas, ni con las unidades producidas, o sea, que no están vinculadas en ninguna forma con el nivel de actividad, me indica que son fijos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta eso, que no varían de acuerdo a que aún produzca o no produzca más o menos producción, ni horas de trabajo, ni horas máquinas, no está vinculado con esa depreciación. Por lo tanto, por eso lo ponemos fija, a no decirnos nada. Ahora, si nos diría algo, sí, vemos qué nos dice. Bueno, ahí tenemos entonces dos depreciaciones de producción y una de apoyo. La cuarta, ¿Qué será? De apoyo. De apoyo y uno de Administrativo apoyo, también. administrativo también. bien. Bueno, sigue la misma clasificación de la erogabilidad. Exacto. No erogable. No erogable. Bien. Y también no dice nada en cuanto al método de amortización, si tiene Entonces, vinculación con el nivel de actividad, vamos a considerarla por ahora fijo. ¿y será cómo? Indirecto. Indirecto. Bien. Bueno, ya se me acabaron las depreciaciones, parece que sí. Sí, terminamos con esto. Bueno, combustible para el proceso de traslado del material extraído. Extraído. Si se acuerdan del dibujito, decía que se hacía el movimiento del material y la extracción. Bueno, una vez que se extraía el material, se lo tenía que llevar en camiones, supongo, no nos dice camiones, se lo mandaba a la máquina trituradora. Bueno, entonces ese es el combustible que se usa para trasladar la El tierra o material. el extraído a la Sí, trituradora. De ¿Cómo? producción sería. Producción, De claro. producción, perfecto. Exacto. Entonces, el primero que identificamos que es de producción, ¿y qué será? ¿Qué elemento del costo será? Costo indirecto. indirecto, También. fabricación. Indirecto. Muy bien. ¿Alguien no le quedó claro? De apoyo, no, de producción. De producción, costo indirecto, Profe, sí. Sí. este sería el caso de materia prima indirecta, ¿que no? No, no, Como, no, no. Ah, voy a decir, ¿no diría? No, como combustible nomás. claro, Dentro de los Pero gastos. dentro de los costos indirectos de fabricación sería materia prima indirecta, ¿que no? No, no, va directamente como costo indirecto de fabricación.
la Profe, cuenta combustible. sé que no Sí, importa qué es lo que se traslada, sino el gasto que está representando. Claro, claro. Ahí a mí me surgía la duda al trasladar materiales, o sea, el material que se extrae, decir de que puede estar relacionado con materia prima como elemento del costo. Puede ser también, sí, habría que ver, sí, sí. Pero para hacer materia prima tendría que ser el cobre en sí o los químicos necesarios claro. para refinar el cobre. En realidad acá estamos hablando del combustible, que es lo que se usa para trasladar el material. El concepto es el combustible. Ah, ok, profe, entonces nos ¿Sí? centramos en el concepto. El combustible, exactamente. El Bueno, combustible, en profesor. realidad te está dando hincapié que diga combustible para el traslado de material, podría haber sido combustible para el traslado de persona administrativa. Ahí ya cambia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí, se Bien. entiende. Entonces, Gracias. combustible para el traslado de material extraído. Forma Profe, parte de entonces, producción. entonces sería para incorporarlo, ya sea materia prima directa o indirecta, esa materia prima tendría que incorporarse al bien final, digamos, Y para acuérdense diferenciarlo del que bien de gasto. cuando ustedes, bueno, ya van a ir viendo más materia prima, creo que es la clase que viene, cuando clasifiquen indirecto e indirecto, ¿cuándo es directo? Cuando yo tengo posibilidad de identificarlo en forma específica, concreta y determinada en el objeto. ¿Se entiende? Eso es directo. Cuando la relación que existe, la vinculación, Ahí el profesor daba el indirecta. ejemplo de una empresa que fabrica escritorios de madera, entonces la materia prima directa vendría a ser la madera y la indirecta podría ser algún látex o algún El barniz. clavo, la cola, todo eso que forma parte del producto terminado, pero que no tiene una identificación directa, ¿sí? Una individualización, no me salía la palabra, ¿sí? La Bien, madera, en el caso de los muebles, pero todo lo demás es indirecto, ¿bien? O sea, cuando hablamos de materia prima, la palabra prima es, digamos, primordial, qué sé yo, necesaria, principal, ¿no es cierto? Como primo es materia prima, quiere decir que es la primera, la máxima, la más importante, podemos decir. Entonces, en el mueble, la más importante es la madera. Después hay otros elementos, los clavos, la cola, el barniz, que también son importantes, pero son menos importantes. O sea, la constitución del 90% del mueble es la madera. Por Y eso es la, primo. y la individualización, en este caso, la madera, por ejemplo, es totalmente se le individualiza dentro del Claro. producto. En cambio, todo lo que es la cola, lo demás, se pierde. ¿Sí? Claro. Sí, profe, Cuando gracias. uno mira un mueble, lo que está mirando es la madera principalmente, no la ve a la cola, capaz que ni el clavo que está metido, no lo vemos eso. Si bien está, sabemos que está, no lo estamos viendo rápidamente. Lo primero que vemos es la madera y es la constitución máxima del mueble. Y ese tiene vinculación directa, o sea, es directa, la materia prima es directa. ¿Quedó También claro? tengan en cuenta que también cuando vamos a la materia de indirecto, no solamente es que esté vinculado a la especie, o que uno lo vea o no lo vea, sino que también la importancia, la significatividad de ese costo, este, ¿qué más puede ser? Si es o no factible el control de ese costo, porque quizás, ¿cómo puedo medir? Quizás sí se pueda, pero es más difícil medir cuánto de cola lleva cada... ¿Quedó frisado? de fabricación. Se le Ya cortó. cuando veamos materia prima, vamos a ver que hay varias clases de materiales, digamos. ¿Ah? Algunos son más importantes, otros son menos importantes, cómo calculamos los costos de los más importantes, a cuáles damos mayor control y otros menor control. Bueno, depende, digamos, el material. Bien. Bueno, bueno, no sé qué más faltaba acá. Ah, Acá, erogable o no erogable. sí.
¿Qué será? De combustible. Erogable. Erogable. Bien. Seguimos. ¿Será variable o fijo? ¿Tendrá que ver con el nivel de actividad? Sí, variable. Bueno. No, el otro. Es que sí, perdón, se me tildó. Ahora está, bien. Ahí. Ahí. Muy bien. Variable. Es directo. Y directo. Claro. Listo. Entonces quedó claro combustible para el proceso de traslado. Sí, profe. El otro concepto, gastos de catering para asamblea de accionistas. Fíjense en que... Sería de apoyo, la función. Sí, ¿no es cierto? Administrativo también, puede ser. Sí. Claro, porque es, sí. En realidad, no sé si sí, depende. O de comercialización, depende de los accionistas. ¿Bien? Entonces sabemos que elemento del costo no va a haber. ¿Serán erogables o no erogables? Erogable. Erogables. Erogables. ¿Tendrán que ver con la actividad, con el nivel de actividad? Son fijos. Bien. ¿Por qué fijo, profe? ¿Por qué lo consideramos fijo? Tendrá que ver con, por eso preguntamos, tendrá que ver con el nivel de actividad, con la asamblea de accionistas, los catering que se den, tendrán que ver con que extraigamos más cobre o menos cobre. No, Yo creo va a que tener no. que ver con el nivel de actividad de la asamblea, de las reuniones de asamblea. ¿Se entiende ahora? Puede ser que a mayor nivel de actividad se necesite más accionistas. No creo que sea así. Pero no con el catering, bueno, no es tan, ¿sí? En realidad siempre decimos si tiene que ver, si es un concepto que sí o sí siempre va a sufrir variación en el caso de que sea mayor la producción. Se entiende que generalmente las reuniones se planean y los accionistas van a hacer lo mismo, salvo que cambie. Pero la normalidad sería que, más allá de que se traigan más o menos, las reuniones sean iguales y los gastos también. ¿Sí? No va a depender tanto del nivel de actividad. ¿Es directo o indirecto? Indirecto. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien le quedó duda? No sé quién preguntó el nivel de actividad. ¿Quedó claro o no? Sí, profe, sí lo entendí. Perfecto. Y es indirecto. Acordémonos que siempre la vinculación, no tenemos que perder de vista cuando estamos clasificando con respecto a qué criterio usamos. Directo e indirecto con respecto al objeto de costo. Bien, luz del edificio de administración. Siempre es importante leer todo el concepto para que no nos queden dudas, sino para preguntar. Luz del edificio, por ejemplo, para preguntar en qué porcentaje o si es de administración, si se considera toda la planta. Siempre en el caso de nosotros que nos vamos a dedicar, y ustedes también, por todo este cuatrimestre, al análisis y la contabilidad de costos, fíjense que siempre uno va a utilizar la información de la contabilidad general, pero ¿qué va a hacer? Va a indagar un poco más para discriminar de forma tal que podamos obtener, primero, brindar información acerca de qué estamos haciendo acá. Buscar el costeo del producto. Entonces vamos a tratar de utilizar todo lo que es la contabilidad general y tratar de discriminarla y asociarla a qué cosa, a todo lo que va a la producción. ¿Bien? Entonces acá en este caso dice administración, no nos quedan dudas. Identificamos que es de apoyo, por lo tanto, ¿elemento del costo va a haber? No. No. Bien. ¿Será erogable? Sí. Sí. Totalmente.
¿Tendrá que ver con el nivel de actividad? ¿O no? No. 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 Y con respecto al objeto de costo, ¿será fijo, directo o indirecto? Indirecto. 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 Ahí cuando hablamos de erogabilidad, alguien definió hace rato la clasificación, decía que en forma inmediata, ¿no? O sea, con respecto a la depreciación, no era de erogable en la inmediatez, porque fue en el caso, en este fue el pasado. Y acá los tres últimos son erogables porque se erogan rápida, o sea, pronto, ya sea que se paguen de acá al mismo día o los días siguientes, o sea, inmediato. Pero en otro caso, un poquito más adelante, vamos a ver que vamos a definir la erogabilidad o no dentro de un periodo de costo. Supongamos que estamos trabajando en el mes estamos en abril. Bueno, en abril es erogable en el periodo de costo en el que estoy trabajando y decimos, no, sí que lo pago en mayo o lo pagué en marzo. ¿Ves? A pesar de que están próximos, inmediatos los meses, para el caso ese que estoy trabajando en un mes específico, en un periodo de costo específico, no sería erogable. ¿Ves? O sea que... Para ese periodo. Para ese periodo. O sea, siempre hay que tener en cuenta el periodo. También dijimos que hay que tener en cuenta la unidad de costo y el periodo de costo. Acá no tenemos un periodo definido, pero más adelante sí vamos a tener. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta este periodo para saber si es erogable o no es erogable en ese periodo. Puede ser el mes, puede ser una semana. Supongamos, estamos en la primera semana de abril. ¿Es erogable en abril? Decimos, no es erogable en abril, aunque se pagó el día anterior, el 31 de marzo. Pero bueno, está definido para un periodo. Bueno, acá lo tomamos que es erogable porque no estamos trabajando en un periodo definido. Respetamos la definición que dio su compañero ahí. Profe, nosotros acá estaríamos trabajando para el futuro, digamos, proyectando o trabajando sobre un suceso ya. Suceso. Ah, sí. Acá lo que estamos haciendo, bueno, recién decíamos que era identificar para después brindar una información que nos están solicitando. Después vamos a ver en los ejercicios próximos, que es para determinar bien qué es un costo primo, qué es por ejemplo, si tuviera un monto, cuánto tendría de todos estos conceptos en un costo de producción y en un costo de apoyo. Por ejemplo, quisiera discriminar cuántos son mis costos que efectivamente me implica desembolso de dinero, ¿se entiende? O sea, que yo, una vez que clasifique perfectamente dónde corresponde, y si tuviera un monto, yo podría perfectamente al final saber qué monto es erogable de estos 32 conceptos, qué monto corresponde a la función de producción, cuánto es el costo de materia prima. Esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Es brindar, acordémonos que siempre lo que nosotros hacemos es brindar información. 8. Seguros de equipos de líneas de producción. En cuanto a su función, ¿qué será? De producción. De producción, ¿puede ser? ¿Es de apoyo, profe? De producción. Fíjese que es seguro de los equipos. ¿Los equipos dónde están? De producción. Producción. Ahí dice, ¿no? Equipos de línea. Pasa un cuchillo, se me trabó el botón, boludo. ¿Alguien tiene, por favor, el micrófono? Hola. Vengo a saludar aquí. ¿Qué pasa, boludo? Me trabó la máquina, el botón. Mierda. Bueno. ¿Y qué tenemos? De equipo de línea de producción. Entonces, decimos que es de producción. Bueno, al ser de producción. Pero si es un seguro, profesora, no es necesario para la producción en sí. Claro, yo lo entendía como que era indispensable para el proceso productivo. ¿O no? Sí. Es un seguro
digamos, para que no se... No lo escucho, profe. A ver, Profe, ¿quién ¿puede tiene? silenciar el compañero ese? A ver, voy a silenciarlos a todos. Y por favor, se habilita después, ¿sí? Ahí los silencio a todos y se habilitan ahora. Listo. Ahí está. Ahí los silencié. Habilítate, Freddy. Gracias, profe. Bueno. Estábamos en que, claro, seguro, por ejemplo, de que en caso de una baja de tensión, se queme, se reviente el motor, no sé, se incendie, entonces es relacionado a la producción. Por eso es que lo consideramos como de producción. Está relacionado mejor dicho, al movimiento, ¿no? Generalmente por quema o incendio, ¿no? Claro, pero tiene que ver con el tipo de actividad también, como por ejemplo si sería una compañía que se dedica a los viajes, por así decirlo, que necesitan sí o sí un seguro para poder circular, entonces sí sería Claro. Sí sería de producción, pero en Sí. este caso que se encarga del cobre, no creo que exista algo que lo obliguen a que ellos tengan que tener estos seguros en las maquinarias. No, Pero no, bueno, o sea, no es necesario que sea obligatorio, no es necesario que sea obligatorio. Lo puedo contratar por seguro mío, lo mismo que el seguro de inclemencia climática o el seguro de incendio, de responsabilidad civil. Si bien muchos son obligatorios, no necesariamente, digamos, la condición de que sea obligatorio o no, no incide acá, digamos, no incide. Bien. Si es necesario, recuerden la definición del costo. La palabrita clave en la definición de costo es necesario. Necesario. Si es necesario ese Vaca. seguro, es costo. Si no es necesario ese seguro, no es costo. Esa palabrita nos da la clave. La clave. Por ejemplo, en el caso de que es obligatorio, si es necesario, sí o sí. Ahora acá tenemos que ver si es necesario. Generalmente las empresas tienen, ¿no?, el seguro. Si cumple el requisito ese, es costo. o sea que por el hecho de ya estar clasificado como un costo es porque sí es obligatorio, por así decirlo, o es de producción. Claro, es necesario. Primero que es necesario. Obligatorio no, es necesario. La empresa lo considera o yo lo considero que es necesario. Claro. Bien, profe. Para Gracias. la producción. Bien. Y si entonces es de producción, ¿qué elemento será? Costo indirecto. Costo indirecto. Muy bien. Bueno, acá vamos a hacer le vamos a agregar ¿cómo se llama? Una aclaración. Le vamos a agregar una aclaración aquí, era, ¿no, Ivana? Para lo variable. Sí, de acuerdo a las horas. Claro, ahí vamos a... Bien, sí, señor. Ese era así. Ahí aclaren al lado donde dice seguro de equipo, de línea de producción, aclaren que ese seguro se paga en función de las horas de uso. En función de las horas de uso. O sea que el seguro va a depender Está calculado. de las horas. Al costadito ahí. No, le podía aclarar ahí nomás, Ivana. Ahí nomás en la redacción nomás. En la redacción del renglón. Acá. Ahí. En función de horas de uso de las máquinas, ¿no? Uso de las máquinas, de los equipos. Profe, y en este caso entonces sería variable. Claro. Claro, acá ves. Es para esa la idea. Claro. Sería variable. Sería erogable. Sería erogable, ¿no es cierto? Porque se paga el seguro. Generalmente se paga, si en función, más con razón, si en función de las horas, se paga, habrá que esperar ver cuántas horas se trabaja en el periodo para ir pagando la cuota del seguro. Entonces, más con razón es erogable. Bien. Y variable en función de esta aclaración.
Porque muchas veces se contrata un seguro que se paga todos los meses iguales, un seguro total del año, y que, digamos, no tiene nada que ver con las horas de producción, sino que es un seguro fijo, digamos. En ese caso, bueno, ahí no será variable, será fijo. Fijo, acá. ¿Sí? Si no tiene ninguna relación con el nivel de actividad. Acá, al estar en función de las horas de uso, tiene relación con la actividad. A mayor la actividad, más horas de uso. Entonces, por eso aclaramos para que sea variable. O sea, Bien. puede dar entonces lugar a duda que sea variable, que sea fijo. Bueno, depende entonces, igual que la depreciación, ¿ves? Depende de cómo es el seguro. ¿Será directo o indirecto? ¿Indirecto? Directo. 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 Bien. ¿Quedó claro entonces el punto 8, seguros de equipos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, seguimos. Servicios de limpieza de administración. Será un... De apoyo administrativo sería. Entonces ya sabemos que como elemento, ni siquiera lo tenemos que pensar, ¿no es cierto? ¿Será erogable el servicio de limpieza? Erogable. Sí, Erogable. Muy bien. ¿Fijo o variable? Fijo. Fijo. Bien. ¿Directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Bien. Punto 10. Químicos utilizados para la separación del concentrado. Sería de Ahí producción. De producción. Prima. Disculpen, ahí en el primero, en el anterior, En servicio de también puede darse limpieza. el caso. Claro, también puede darse el caso de que limpieza sea, supongamos, de administración, dice. Sí. No estaba pensando que era del taller. Supongamos que hubiera sido del taller, a mayor actividad, supongo que debe tener mayor gasto de limpieza el taller, ¿no? A menor nivel de actividad, menor gasto de limpieza. Estaba pensando en el taller. Que sea variable. Claro, en ese caso hubiera sido variable, claro. Como dice administración, químicos utilizados para la separación del concentrado de cobre. De producción según su función. Muy bien, eso es lo primero, ¿no es cierto? Y ahí ya como sabemos que es de producción, vamos inmediatamente a identificar a qué elemento corresponde. Materia prima. Materia prima. Materia prima. Bueno, por sí. La Sí. definición. ¿Erogable o no erogable? Erogables. Según el nivel de actividad, ¿cómo será? Variable. Y, Directo. obviamente, Directo. directo. Cuba de transporte de material por vía marítima. Las cubas son un descartable que se usa para transportar el material y dice cubas adquiridas. ¿Qué será? De producción. De producción. Sí, de producción. ¿Podrías repetir a Cuba? Cuba de transporte de material por vía marítima es un elemento que se usa, descartable, que se usa para transportar el material.
Entonces sería materia prima, ¿puede ser? Bien, exactamente, perfecto. ¿Sí? ¿Erogable o no erogable? Erogables. Muy bien. ¿Fijo o variable? Variable. 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 ¿Y directo o indirecto? Directo. Totalmente, ¿no? Jornales y cargas sociales de operarios de líneas de molienda, del cobre, obviamente, del material. De producción. Producción. Mano de obra. Y mano de obra. Perfecto. ¿Por qué de mano de obra? ¿Por qué dice línea de molienda? Operario en la línea de molienda. Porque son sueldos. Estamos Bien. pagando a los Perfecto. operarios. Son erogables. Erogables, muy bien. ¿Variable o fijo? ¿Y Fijo. ahí no dependería? ¿De qué dependería? Porque si la remuneración es por el nivel de actividad o el nivel de productividad, sería variable. Pero si es un salario Casi fijo, tiene incentivo. bueno, fijo, valga la redundancia. No sé si en teoría le dijeron, digamos, nosotros generalmente hacemos acá una separación, una distinción entre lo que es jornales y lo que son sueldos. Los jornales, como su nombre lo indica, son en función de horas trabajadas, de unidades producidas, de algún método en donde variable, digamos, donde a mayor cantidad de horas trabajadas o de unidades producidas, va variando el jornal. El jornal es por unidad o por día o por hora, y de acuerdo a la unidad de hora o días que trabaja, te cobra el operario. Para ese caso, cuando nosotros lo llamamos jornales. Y al caso de que se pague un monto fijo mensual, que no tiene relación con las unidades, ni con las horas trabajadas, ni con los días, nada, lo consideramos fijo. O sea, para nosotros la palabrita jornal nos da la idea de variable y la palabrita sueldo nos da la idea de fijo. Para que lo separemos nosotros acá. Y el trabajo del operario, cuando dice operario, pues también hay que fijarse, los jornaleros, siempre nos da la idea de horas de trabajo, con lo cual horas de producción implica variable. Y cuando hablamos de operario, generalmente más lo identificamos con el que hace estar en la elaboración del producto propiamente dicho. Porque hay otro personal que no está en la elaboración propia del producto, sino que está, por ejemplo, supervisando, dirigiendo, haciendo otras tareas que no es básicamente la producción en sí del producto. Entonces, la palabra operario nos estamos refiriendo a lo que ustedes han dicho, mano de obra, que está produciendo, digamos. Porque en realidad todos son mano de obra, ¿no? Tanto el ingeniero que está dirigiendo la empresa, son todos manos de obra, pero acá nos referimos a la palabrita operario, al que está produciendo específicamente el producto. Por eso vamos, está bien como mano de obra, pero nada más que por decir jornales, los vamos a considerar variables. ¿Ah? O sea, la palabrita jornal me está diciendo que está en función de alguna unidad de medida, se le paga el sueldo, en este caso la remuneración. Por eso lo vamos a considerar variable. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Por eso, ¿no? Eso es lo que nos guía a nosotros ahora. Jornales y operarios. Sí. ¿Sí? Bien, listo. Entonces sabemos que son variables y tendrá vinculación directa con el objeto de costo. Sí. Sí, directa. Directo. Acá también está, fíjense que junto con los jornales están las cargas sociales. O sea, tanto los jornales, que ya dijimos que en este caso es variable, por ejemplo, las cargas sociales de ese jornal también tienen la misma clasificación. O sea, la carga social del jornal directo es directo, la carga social del jornal directo es indirecto, la carga social del jornal variable es variable, por lo tanto la carga social también es variable. O
sea, sí, la carga social del concepto sobre el que calculamos la carga social tiene la misma clasificación. Lo secundario sigue a lo principal. Siempre Claro. es así. Bueno, punto 13. Jornales de conductores de vehículos de movimiento de material. De producción. Producción. De producción. Y de mano de obra. Costos indirectos de fabricación. A ver. Jornales de los conductores. Yo creo que es mano de obra. No sé. Costo indirecto, no sería. ¿Quedó claro? ¿Por qué no es costo indirecto? No. En este caso, el material es uno solo, así que el conductor del vehículo del movimiento, porque en realidad es porque está, la palabra dice movimiento de material, es identificable directamente con el objeto de costo, ¿sí? Acá el material es la tierra, el material que se extrajo de la mina, digamos. Y lo que se está ahí trasladando o sea, digamos, es parte de lo que va a formar parte de la materia prima después, de ahí se va a sacar, ¿no es cierto?, el cobre, está moviendo eso, o sea, son digamos, lo que llamamos, a ver, en algunos convenios se llaman conductores, en otros se llama, ¿cómo se llama? Choferes, en otros se llaman maquinistas, bueno, tienen distinta denominación, digamos. Están todos dentro del mismo convenio, generalmente en este caso será minero, o de la construcción será de la construcción, y bueno, forman parte de ese conjunto de obreros, ¿no?, que están trabajando directamente en la producción. ¿Son erogables? Sí, Y erogables. Variable. Variable. Y directo. Y directo. Y directo. Seguimos con los jornales. Jornales de capataces, de líneas de molienda. De producción, mano de obra. Mano de obra. Bien. Costo Acá hay indirecto de fabricación sería, profe. Muy bien. ¿Por Porque qué? sería que supervisa, digamos, toda la mano de obra. Claro. Supervisa. Generalmente acá en este caso, dice jornales, ¿no? Ya dijimos que el jornal nos da idea de variable, pero también podría ser fijo, porque un capataz puede ser que sea cobre un sueldo mensual, que no tenga relación con la producción, entonces en ese caso sería fijo, pero acá como dice jornales, ya dijimos que vamos a considerarla desde ese punto de vista variable. Pues hay que leer bien, porque muchas veces, quizás la mayoría de las veces, no figure como jornales, sino como sueldo de capataz. Erogables, sí, erogables, igual que los otros sueldos, los jornales. Ya dijimos que Variable y directo. variable, por ser jornal, ¿no? Por ser jornal. Ahora, si hubiera sido sueldo, iría como fijo. Y directo. Hasta acá terminaríamos con la función producción. Sueldos de personal administrativo. De apoyo y administración. Acá no tenemos nada. ¿Será erogable? Erogable. Erogable y fijo. Fijo. Sí. Y indirecto. Indirecto.
Bien. Sueldos de directores y gerentes de administración. De apoyo. Bien. Erogable. Fijo. Fijo. Indirecto. 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 Amortizaciones del mineroducto. De producción. Bien. Un costo indirecto de fabricación. Sí, señor. ¿Erogable o no erogable? No No erogable. 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 ¿Fijo o variable? Depende cómo se Depende. ahorra. Exactamente. Depende del método. En este caso lo vamos a considerar fijo. Pero podría ser variable, si esa es la observación. ¿Y qué será? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Directo. Propaganda general de la institución. De General. Apoyo. ¿La propaganda es erogable o no erogable? Erogable. Erogable. ¿Fijo o variable? Fijo. 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 Sí, generalmente se contrata, porque dijimos que es general o institucional. ¿Y será directa o indirecta? Con respecto Indirecto. 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 Bueno, ahora de vuelta, combustible de polea de movimiento de materiales. De producción. 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 Costo ¿Qué elemento del indirecto. costo? No Sí, lo puedo indirecto. ir bien. Indirecto. Erogable. Erogable. 100%. Fijo o variable. 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 Y directo. Indirecto. Reparación de cuchillas utilizadas en la máquina de molienda, o sea, el acondicionamiento de esas cuchillas. Producción. De producción. De Producción. producción. Un costo indirecto de Costo fabricación. indirecto. Exactamente. Costo indirecto de fábrica. Erogable. Sí, erogable. Erogable. ¿La reparación será fija o variable? Variable. Fija. Depende. Va a variar en base a qué, porque dijimos que son cuchillas utilizadas en máquina de molienda. De acuerdo al nivel de producción va a ir variando, cómo se va desgastando. ¿Directo o indirecto? Indirecto. Directo. Directa. perdón. Queda duda que es directo, ¿no es cierto? Directamente identificado. Materiales y útiles de la oficina de administración. De apoyo. ¿Qué hubiera pasado en el anterior? Anterior. ¿Qué hubiera pasado en el anterior si en vez de reparación dice cuchillas utilizadas en máquina de molienda? Sería de producción y sería Materia prima. materia prima. ¿Seguro? No. Sería costo indirecto de fabricación, pero nivel de actividad sería, no, también sería variable, no sé cuál sería la diferencia. No, en el caso de que usted dice materia prima, tendría que ver si nos falta ahí, si es compra de cuchillas, si son cuchillas solas, ¿qué diferencia hay? ¿Mm? Acá dice acondicionamiento, nos refiere a Fíjense que dice acá, dice reparación de cuchilla, ¿no? Supongamos que yo le cambio la palabrita reparación, le pongo compra de cuchillas. Compra. Compra de cuchillas.
para máquina de molienda. Ahí sería materia prima, Sí, ¿o sí, no? materia prima. ¿La compra? Profe, pero una de las características de la materia prima no era que tenía que transformarse. O sea, sería un Sí, material. claro, Un costo claro. Sería un costo indirecto de fabricación. Bueno, a ver, ahí depende de cómo lo analicemos. Fíjense ustedes. Si yo digo compra de cuchillas para máquina de molienda, ¿no? Compra de cuchillas para máquina de molienda. La mera compra, o sea, yo compro y la agarro las cuchillas y las meto y las almaceno ahí en el almacén y la tengo ahí de repuesto para cuando se echa a perder alguna cuchilla. Entonces, ¿qué será? ¿Será un costo? Esa primera pregunta. No, no es un Compré la costo. cuchilla y Sería la como tengo un activo, amontonada ahí como en el Claro, no almacén. sería costo. Exacto, es un stock. Claro, tengo repuesto, cuchilla ahí, entonces sería bien de cambio, sería en ese caso. ¿Se ubica? Sería un bien de cambio. ¿Por qué? Porque no fueron usadas todavía. La tengo ahí amontonada para cuando se la use. Ese sería cuando yo pongo compra de cuchilla de máquina de molienda. Ahora cambio la palabrita y pongo usé cuchillas que estaban estacionadas ahí en el almacén, en la máquina, las puse. Ahí en ese momento en que las uso, deja de ser bien de cambio y se transforma en costo ahora. Ya no es bien de cambio, ya no están en el almacén, ahora están en el proceso productivo incorporado a la máquina de cuchilla. ¿Se entiende? Sí. Y ahí pasaría a ser costo. Según una palabrita en la redacción cambia el concepto. Ahora, supongamos, bueno, acá hablamos de cuchilla, bueno, no sé qué vida útil tendrá la cuchilla, ¿no? Pero supongamos que diga, bueno, no, que no sea cuchilla, que sea, compre, no sé, algún repuesto del motor de la máquina, supongamos. Entonces, bueno, y lo reemplazo el repuesto ese en la máquina. En realidad, digamos, cumpliría la misma función, digamos, o sea, el motor seguiría andando con un repuesto nuevo. No sería un bien de uso nuevo, no es un motor nuevo, sino que es un repuesto, una reparación. En ese caso estaría en la misma condición que la clasificación recién nuestra. Ahora, si yo compré algún bien de uso nuevo, bien, supongamos que la cuchilla, o no sé, algo, sea un bien de uso nuevo, dejaría también de ser costo para transformarse en un bien de uso. No ya ni bien de cambio, ni costo, sino en un bien de uso, si yo hubiera comprado algo, un bien de uso nuevo. Entonces, en este caso, ese bien puede estar con la mera compra en bienes de cambio o bienes de uso, si es que viene de uso. Y cuando lo uso, puede ser costo directo, en el caso que lo mandemos al costo total de la cuchilla, en este caso al costo, o bien, si es que parte del bien de uso, a través de la depreciación. Entonces, bueno, hay que ver entonces cuál de todos los conceptos. Acá está claro de que es una reparación de cuchilla, un acondicionamiento. Eso da la idea de que no es un bien de uso, ni que tampoco es la compra del cuchillo, de la cuchilla, sino que se reparó la cuchilla, o sea, ya se usó la cuchilla. Entonces, está bien clasificado, pero quería ver la diferencia cuando puede ser de distintas clasificaciones según las palabras que usen en la redacción. No sé si se entendió o lo requiere más todavía. Sí, profe, sí se entendió. Bueno, por eso hay que leer bien siempre qué dice el concepto, qué dice. Porque una sola palabrita puede cambiar la clasificación. Bueno, ahora sí, disculpen, sigamos con materiales. Materiales y útiles de oficina de administración. Ya dijimos que era de apoyo, Erogables. erogable, Fijo e indirecto. claro. ¿Fijo o variable? Podría Fijo. ser de acuerdo a cuánto se Fijo. compre cada cuánto. Fijo. Fijo. Claro. Depende, ¿no es cierto? Claro. Bien.
Fíjense ahí, si le cambio una palabrita ahora, a esa le digo, muebles y útiles de oficina de administración. También de apoyo. No, muebles y útiles. Muebles y útiles. ¿Qué es? ¿Qué rubro de muebles y útiles? Bienes de uso. Bienes de uso. Ah, ¿ves? Es bien de uso. ¿Ves? Por ejemplo, ¿ves? Hay una mina, casi empieza con M las dos. Una es material y otra es material. Se puede entender que regla, no sé, borradores. Bueno, y muebles ya cambia el concepto. Ya no es mueble, sino que es una silla, una mesa, un escritorio, un aparador, un fichero. Se cambia el concepto. Una misma palabrita cambia el concepto. Bueno, energía eléctrica. Eléctrica. Que HP, que No se van a confundir con la HP, ¿no? ¿Qué significa HP, profe? Significa, no lo que están pensando ustedes, sino, no sé qué significa. Bueno, no me acuerdo, pero es la medida, digamos, es la medida en la que se usa para la potencia de las maquinarias. El consumo de la energía eléctrica. Producción. Claro, producción. Claro, de energía, de motores, de maquinaria, para eso, digamos. En cambio, la energía eléctrica que se usa para la iluminación, para la casa, es kW, o sea, kilowatt. El horsepower puede estar. Horsepower, eso es. Sí, Sí, ese, señor. ese creo. Sí, es una medida del consumo de la energía eléctrica. Claro. Más que nada relacionado con la potencia de la energía eléctrica que mueve maquinaria o el mismo automóvil. Bueno. ¿Qué será entonces? Producción. Producción. Costo indirecto. Costo indirecto, claro, costo indirecto. Erogables. Erogables. Y Sería variable de acuerdo al Variable. nivel de actividad. Claro. Se supone que a mayor actividad más se mueven las máquinas. Más energía ocupa. Indirecto. Y directo. Directo. Amortización de actualización de software de máquina demolienda. De Mejora. producción. Producción. De producción. Costo indirecto. Costo indirecto. ¿Será erogable? ¿No erogable? No erogable. Erogable. Tendrá Fijo que o ver variable. con... Fijo sería. ¿Puede ser variable? Podría ser, sí, puede ser. No aclara acá. Podría ser variable. Sí, pero es un ¿Cómo? software, no se agota supuestamente según, Sí, es software. Claro. según el uso, no se agotaría, sería fijo entonces. Fijo. Sí. ¿Será directo o indirecto? Indirecto. Directo. Directo. Bien. Service del vehículo de movimiento de material. Service. Producción. 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 Sí. Costo indirecto. Costo indirecto de fabricación. Erogable. Erogable. ¿El Variable. service será variable o será Variable. del Variable. vehículo de Variable. movimiento? Esto se entiende que tiene que ver Y con directo. la actividad. Directo. Directo. Soportes de... Indirecto, indirecto sería, profe, o directo el anterior. Directo. Directo. También no se lo puse bien. No, es directo. Sí. ¿Se ve o no estoy compartiendo la pantalla? Sí, se ve, profe. A ver. Soportes de mineroducto de concreto. ¿Qué será? Mejora, dice. La Una mejora.
De producción. Producción. Ahí estaríamos en un caso parecido al que, digamos, de una mejora de un inmueble, por ejemplo. ¿Ah? Una mejora de un inmueble, ¿cómo la consideramos? Como un aumento Sí, del el bien valor de uso. Aumenta el valor del bien de uso. No es una simple reparación o un acondicionamiento, sino que es una mejora. O sea que es algo más perdurable, que ya sea una mejora que incrementa el valor o el espacio físico o la Como la potencia inversión. de la máquina. Entonces, en este caso dice del mineroducto. Entonces vamos a considerarla desde ese punto de vista como una mejora, como dice ahí, la mejora, como un incremento del bien de uso, ¿ah? Del soporte, o del mejor dicho, del mineroducto. Por lo tanto, no sería parte del costo, ¿ah? Atendiendo a esa explicación, ¿no? Esa aclaración. O se iría directamente en el activo, ¿ah? Algo parecido así como dijimos hace rato con la compra de... Profe, ¿y ese mismo criterio lo aplicamos también en el software? Porque también estaría, como No, ahí pero, dice mejora también. no, Pero ahí es la amortización, no el bien. Claro, es la amortización de la mejor. Claro, Exacto. y acá hay la mejora sola, allá hay la amortización. Ah, bien, bien. Ahí no hay duda, digamos. Esa Bien. entonces no va. Seguro accidente de trabajo de los operarios de la fábrica, o sea, la RT, el asegurador del riesgo de trabajo. ¿Será de producción o no producción? De producción. De producción. Dentro de 3 elementos. Costo indirecto. Costo indirecto. Indirecto. ¿Será? Indirecto. Dice operario de fábrica. ¿Dónde estaban los operarios? Mano de obra. Mano de obra. Cuando uno siempre ve leer. Bien. Operarios de fábrica. Erogable. Sí. 100%. Erogable. ¿Será variable o fijo? Fijo. Dijimos siempre que los secundarios siguen a lo principal, en este caso los seguros, como son de los operarios de fábrica, lo vamos a considerar variable, ¿sí? Como ART. ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Diferencias de cambio. ¿Qué pasa con estas diferencias de cambio? Un resultado. No es un costo. No es un costo. No es un costo. No es un costo de producción. Diferencia de Sería uno de cambio apoyo positivo. financiero. Exactamente. Va en la función de apoyo. Puede ser de comercialización, puede ser de administración. Cualquiera. Dependerá, digamos, ahí nos faltan datos. Financiero también podría ser. También Exacto. financiero puede Sí, ser. sí. También. Nos está faltando datos. ¿Cómo será? ¿Erogable, no erogable? ¿Implicará Erogable. No la erogable. diferencia de cambio? No erogable. No erogable. Exactamente. Bien. ¿Fijo o variable? Variable. Variable, por el mismo concepto. ¿Directo o indirecto? Indirecto. 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 Pongamos que la diferencia de cambio de, no sé, no se me ocurre de moneda, no sé. Sí. Profe, ¿por qué variable si no está relacionado con el nivel de actividad? En el caso... Ah, puede ser, ¿no? A ver, ¿cuál es? El de... Profe, pero eso no tendría nada que ver con el costo, digamos, no sería un costo eso, digamos. No tendría que haber clasificación alguna porque eso no sería un costo. Tendría que ser Puede ser resultado, un bueno. punto de comercialización, puede ser. Sí.
puede ser un costo de administración también, pero bueno, no tenemos datos, pero puede ser, no es que no, puede ser, no, puede no ser también, pero en el caso de que sea de administración, de comercialización más que nada, sí sería costo. No de producción, pero No sí de de producción. claro. ¿Podría dar un ejemplo, profe, como para que quede más claro esa diferencia de cambio? Si bien es un resultado, pero Es un resultado, exacto. Acá lo que tendríamos que aclarar es que tendría que decir resultados por diferencia de cambio. Claro, claro, sí. Sí, Tiene que ser un resultado, sí. sí. En este caso, por supuesto que estamos refiriendo a un resultado negativo, ¿no? ¿Se entiende Profe, ahí? Mejor. Resultado. sí, a mí me genera duda porque es variable. Por ejemplo, si Vale. sería comercialización, creo que podría ser variable, digamos. Exacto, porque como Si es es un resultado, administrativo o financiero, tendría que ser fijo, porque no Claro, depende del nivel de actividad. no. no. Cuando hablamos de nivel de actividad, puede ser de producción o de venta, ¿no? O sea, no solamente de producción. O sea, si vendemos más unidades, también es variable. O sea, si tiene que ver con la mayor venta de unidades o menor venta, que se fluctúa en función de la venta, también es variable, digamos. No solamente de producción, sino también de venta. En realidad acá lo que nos está faltando es datos para saber si este es un resultado, Claro, como dijo el es profe, muy si está muy sintética la el descripción. concepto. Si Claro, es un yo lo que iba resultado por si venta, sería por un diferencia, de cambio del resultado. elemento de cobre, por ejemplo, si son de Claro, yo iba a si el comercialización. diferencia de cambio sería, o sea, de apoyo, pero sería administrativo o financiero. En ese Claro, caso sería fijo, digo yo, y no variable. En caso de comercialización, sí lo comprendo que sería variable. Es variable, por por eso, eso. sí, Vamos puede que no. ser, digamos, puede ser. No hay duda. Puede ser cualquiera de las dos. Depende entonces de cada caso, de especial. Esos son los datos que tenemos que preguntar, indagar, sacar, En este caso, investigar para... entonces, habría que ver a qué se debe esta diferencia de cambio, a qué naturaleza obedece, para definir. ¿Sí? ¿Quedó claro? Cuando veamos costos no producción, vamos a ver que la variabilidad va a estar dada por las unidades vendidas, por el monto de unidades vendidas, o sea, vamos a referirnos a esa variabilidad de las unidades que se vendan sobre todo. En cambio, cuando hablamos de costo de producción variable, estamos hablando de las unidades que se producen. Entonces, una es Pero producción. la diferencia, la variación en el poder adquisitivo se contempla entonces en el costo. No, se contemplaría entonces decir, bueno, va a haber inflación este año, entonces voy a contemplar en el costo la diferencia que va a surgir, por ejemplo, si tengo materia en stock o... Claro. Igual que el resultado por tenencia. Obvio. Damos materia prima, van a ver ustedes que ahí evaluamos la materia prima, valores corrientes nosotros. Es el costo de la materia prima, el valor corriente. Y el valor corriente puede haber el resultado por tenencia o puede haber el resultado por inflación. Cualquiera de las dos o las dos. Pero no, ese digamos, pero nosotros evaluamos valor corriente, incluida esa diferencia de resultado por tenencia o resultado por inflación. Incluye las dos. Y lo Y el vamos a costo, corregir tanto en el costo como en la evaluación del activo. Ya cuando veamos materia prima, vamos a ver que la corrección la vamos a hacer tanto en el stock que nos queda, corrigiendo el valor contable, porque lo vamos a dejar al valor de costo, valor corriente. corriente. Es parte del costo. Pero acá nos está faltando, para que no nos vayamos tanto, nos está faltando en esta cuenta número 27, en realidad aclaraciones, a ver a qué se debe este resultado por diferencia de cambio, que obedece. Si a producción, a comercialización, ¿sí? ¿Quedó claro? O capaz que ninguna de las dos cosas, No. capaz que era una moneda extranjera que tenía ahí en caja y saque la diferencia de cotización, ¿no? De cambio y nada que ver con el costo, ¿no? O sea, quedaría acción y criterio de cada uno, digamos. No, o sea, la idea es que nosotros investiguemos, o sea, saquemos los datos. Acá estamos inventando un montón de alternativas, pero no, cuando
vayamos a clasificar, tenemos que investigar, no podemos tirar cualquier cosa, digamos. Investigamos, Acordémonos, preguntamos. sí, que acordémonos que siempre dijimos que el objetivo es brindar información. En referencia, en este caso, al costeo de nuestro objeto de costo, es la comercialización del costo. Lo que vamos a buscar es clasificar en base a eso. Sí, cuando tengamos, digamos, otro práctico, o cuando tengamos en el parcial, por ejemplo, ya no va a ser tan sintética la descripción, va a ir con mayores detalles, como para que ustedes se identifiquen mejor si es costo, no es costo, si es variable fijo, o sea, va a haber un poquito más de detalles, no va a ser tan sintético, digamos. La idea acá era que pregunten, ¿ves? Que salgan las dudas para ir viendo las alternativas. Bueno. Quedó claro entonces que puede ser tanto variable como fijo dependiendo de la naturaleza a la que obedece la diferencia de campo. Capaz que otro compañero no está hoy acá y mañana lo clasifica de otra forma y tiene otro fundamento y pensó de otra forma. Y bueno, si tiene el fundamento y él piensa que es así, mientras justifique, digamos, mientras no tenga más datos acá y no se salga de los datos, no hay problema. O sea, acá lo que nos está faltando es información. Información. Bueno. Ya son, hasta acá llegamos, creo. ¿Cuánto falta? ¿Qué hora son? Casi las 6. Bueno, ¿cuántos quedan? 4, 5 cuentas. 5. Bueno, van a tener la tarea entonces, terminar estos 5 y después creo que allí nomás podrían ir haciendo sigue, ¿no? El punto 2. Claro, porque en realidad es solamente en el punto 2, fíjense en que tienen todos los conceptos con su monto. Y lo que está pidiendo es clasificar, por lo menos podríamos ver de controlar, ya que ustedes avancen en la discriminación de materia prima, mano de obra y costo indirecto de fábrica, de forma tal que lo controlamos y vemos costo primo, costo de conversión y costo de producción. Pero ya la primera parte ya está en base a la clasificación que hicimos de los elementos del costo. Acá ya tienen los importes. Entonces ya le damos ya forma al costo, porque allá lo único que sabemos es marcar con cruz y sabemos si son directos, indirectos, pero cuánto es no sabemos. Acá con estos montos ya podemos ir identificando cada uno y sacando el costo, los distintos costos. Y ahí nos piden, al último nos piden el punto 1, determinar el costo primo, el 2, costo de conversión y el 3, costo de producción. Bueno, si se animan a ir haciendo eso hasta el jueves, aunque se equivoquen, no importa, háganlo ahí, no importa que se equivoquen, después revisamos y capaz que tengamos distintos criterios también, pero bueno, así se aprende. Prefiero Bien. que se equivoquen ahora y no en el parcial. Bueno. Bueno, si quieren, hagan el rayadito también para tener mejor. Y usted tiene el enunciado en el punto 3. El punto 3, ¿dónde está el punto 3? El punto 3 también puede ir haciendo el rayadito como para ir ganando tiempo si quieren. Ir haciendo el rayado para ir más rápido, para que tenga mejor organización en el práctico. Bueno. El rayado acá que proponemos nosotros no es que tiene que ser sí o sí así. Ustedes pueden hacer el rayado que quieran, ¿no? La forma que ustedes entiendan. La cosa es que estén los datos que puedan contestar a las preguntas. Nosotros les proponemos este rayadito. El jueves sí, es de 16 a 18, pero no se parece que se congeló Freddy. No, yo no lo escucho, no sé si ustedes sí, yo la verdad que no puedo. No se le ahí escucha. está. No, bueno, listo. Ya finalizó y nos vemos el jueves a las 4. Ya les publico el link para el jueves. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Hasta luego. Hasta luego, profe. Ya.
dejo de grabar, ¿cómo es? Para que esté grabando. Ahí está. Ya cuando termine la reunión, supuestamente se desgraba. ¿Cómo? Ya cuando termine la reunión pasa a MP4 Ah, el audio. Pero bueno, no te vayas todavía. No sé si esto se finaliza acá, como es la sala de... Pero ya dejé de grabar. tenemos al poeta Daniel Toro ahí, mira. ¿A dónde? Ahí, Daniel Toro. Hay qué manera de sufrir cuando no me conectaba, que lo llamé al... Ya tengo el link para el jueves. Ahí te lo paso.